y no evidencia la mansedumbre. O quizá algún vecino, ¿no? Que dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia si este creyente que es mi vecino se para enojando todo el tiempo? Y no puede apaciguar su carácter ni su temperamento. Ahora, esta es una disciplina que toma tiempo y es un proceso largo. Pero uno tiene que aprender constantemente a doblegar el carácter y a permitir que el Espíritu Santo actúe en tu vida y evidencie ese fruto o ese aspecto del fruto que se llama mansedumbre. Yo siempre cuando hablo con los matrimonios en una boda o en alguna reunión, yo les digo hay una palabra clave que siempre tienen que recordar en toda relación matrimonial. ¿Alguien se acuerda cuál es esa palabra clave? Que yo le he repetido varias veces. ¿Quién me la dice? Ceder. Gracias, Teo. Ceder. La palabra ceder es importante para toda relación matrimonial. Y la palabra ceder nos habla de un carácter dispuesto a someterse al Espíritu Santo y evidenciar la mansedumbre como aspecto del fruto del Espíritu Santo. Les pongo un ejemplo. Está el esposo y la esposa en la cama, van a dormir, se olvidaron de apagar la luz y la esposa le dice al esposo, mi amor, ¿podrías apagar la luz? Y el esposo le dice, ya estoy en la cama, ya estaba por dormirme, apágala tú, por favor. Y la esposa lo mira y le dice, pero yo apagué la luz ayer, pues apágala tú, no seas malito. Y ya va subiendo el tono de voz. Y el esposo le dice, tú toda la vida con lo mismo, apaga tú la luz y no fastidies. Y por no decidirse quién irá a apagar la luz, se arma un conflicto entre el esposo y la esposa por un asunto insignificante. ¿Por qué? Porque ninguno estuvo dispuesto a ceder. Si alguno hubiera cedido, hubiera evidenciado la mansedumbre. ¿Me dejo entender? Entonces, la mansedumbre tiene que ver con ese doblegar el carácter, aún la razón y el temperamento, para poder evidenciar este aspecto del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo somos en casa? ¿Cómo somos en el trabajo? O cuando conducimos el auto, ¿no? Y se nos atraviesa por ahí una de esas combis terribles. A veces pensamos que somos cristianos solamente cuando venimos a la iglesia y no cuando estamos en otros contextos alrededor nuestro. Pero Santiago capítulo 1, versículo 21 nos va a decir que la mansedumbre es necesaria para recibir la palabra de Dios. Esto a mí me llamó la atención porque aún para recibir la palabra de Dios tenemos que venir con una actitud de mansedumbre. Dice el versículo 21 de Santiago 1, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que para recibir la palabra de Dios, tenemos que evidenciar mansedumbre en nuestro corazón. Eso quiere decir que tú no puedes venir a la iglesia, al culto, o a tus clases de escuela bíblica, o al seminario, e ir con una actitud orgullosa, una actitud altiva, una actitud molesta, con un temperamento desenfrenado. No, porque no vas a tener el corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser recibida con un espíritu de mansedumbre. Solamente así puede germinar y dar fruto en el corazón del creyente. En 1 de Pedro 3:15 encontramos que la mansedumbre es necesaria para testificar. Qué interesante lo que dice 1 de Pedro 3:15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, si tú vas a testificar de Cristo, si vas a hablar del Señor con tus vecinos, con tus amigos, con tus familiares que aún no conocen al Señor, tienes que hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Dios no nos ha llamado a ganar discusiones teológicas. ¿Me escuchaste bien? Dios no nos ha llamado a ganar una pelea, una discusión con un vecino, con un amigo que a lo mejor se pone a argumentar con nosotros acerca de la fe y que tú estás queriendo testificarle y hablarle del Señor.
Si vamos a testificar del Señor, tendrá que ser hecho con mansedumbre. Porque si tú te pones a discutir con una persona queriendo ganar un argumento teológico, lo único que estás demostrando con tu vida es que Cristo no ha obrado en tu corazón. ¿Y cómo va a creer esa persona en el Evangelio? Si ve en ti una persona que se enoja, porque hay creyentes así, ¿no? Que cuando uno va a testificar, se enoja el creyente. Cuando la persona no acepta el Evangelio, o no quiere escuchar, o rechaza una invitación para la iglesia. Conozco el caso de una hermana que estaba repartiendo sus folletos, estaba repartiendo unos volantes. Y claro, cuando uno reparte volantes hay personas que los reciben de buena gana y hay otros que los reciben molestos. Y las personas que los reciben de buena gana está muy bien, pero a personas que los reciben molestos le pasó esto a esta hermana. Una señora recibió el volante y dijo, ¿qué es esto? Ah, esto es de la religión de Dios. No, no me interesa. Lo arrugó y lo tiró al piso. Y la hermana reaccionó y dijo en voz baja, pero no tan baja porque la otra persona escuchó, esta está loca. Y la señora volteó, ¿quién me ha dicho loca? Y casi se le va contra esta hermana. No estamos llamados a ganar argumentos, estamos llamados a testificar con un espíritu de mansedumbre, porque la obra es espiritual y la obra la hace Dios. La obra no es tuya ni mía. Cuando yo me pongo a predicar aquí o cualquier pastor se pone a predicar aquí y hacemos un llamado, imagínense ustedes que nos enojemos porque un domingo nadie levantó la mano. Sería absurdo. La obra es de Dios. Sea una, sean 10, sean 20 o sea nadie, la obra es de Dios. Nuestra tarea es presentar el Evangelio con un espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es necesaria para testificar. En Gálatas capítulo 6 encontramos también que la mansedumbre es necesaria para exhortar. En Gálatas 6, en el versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si vamos a exhortar a alguien, tiene que ser hecho con un espíritu de mansedumbre. Tú no puedes exhortar a alguien con un espíritu altivo. Tienes que hacerlo con mansedumbre. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No hay cosa más triste para una iglesia, ni para un pastor, cuando ve que un hermano o un líder de la congregación cae en pecado. Y cuando un líder cae en pecado, uno tiene que disciplinarlo. Y la disciplina debe ser correctiva, nunca debe ser un castigo para hacerlo sentir mal. La disciplina debe buscar la restauración de ese hermano. Pero a veces hay hermanos que han caído en uno y otro pecado y uno quisiera agarrarlos del cuello y decirle, ¿por qué no entiendes las verdades de Dios? Pero esa no es la actitud correcta. La actitud correcta de un siervo debe ser con mansedumbre, exhortarle, corregirle. No vaya a ser, dice la Escritura, que tú también seas tentado. No asumamos poses espirituales pensando que nosotros nunca vamos a caer. Cualquiera de nosotros puede fallarle al Señor. Pero nuestra tarea es que cuando encontramos un hermano que ha fallado, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es necesaria para exhortar. Y en Tito, en el capítulo 3, leemos que la mansedumbre es necesaria para dar testimonio. Tito 3:2 va a decir que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, que no sean pleitistas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Sabes qué testifica más de Cristo? No son tus palabras, es tu vida, es tu carácter, es tu temperamento, es tu forma de ser, es cómo tú reaccionas ante las diversas situaciones
de la vida. Yo te pregunto, ¿eres una persona mansa? ¿Puedes mantener el control en determinadas situaciones en tu vida? ¿Estás evidenciando el carácter de Cristo ante los demás? Y no te lo digo solamente si lo eres en el marco de la iglesia, porque vuelvo a repetir, en el contexto de la iglesia todos somos amables, todos somos santos, todos somos mansos. Pero cuando estás en tu casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás viajando en el metropolitano, cuando estás tomando un taxi, cuando estás con tus vecinos, ¿cómo te comportas? La mansedumbre debe fluir como un aspecto importante del fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo poner en práctica la mansedumbre? Bueno, vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, en el versículo 39, el Señor nos muestra, nos enseña cómo poner en práctica la mansedumbre. Vamos a leer desde el 38, 5:38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahí está la clave para mostrarse mansos. Ahora, el Señor está hablándole a los creyentes. Esta es la ética del reino. Esto no es para los incrédulos. Esto no es para los que no conocen a Cristo. Esto es para las personas que han entregado su vida a Cristo. Y lo que el Señor está diciendo no es que nos dejemos maltratar o golpear por otros. Él está hablando metafóricamente. No quiere decir que si alguien viene y te pega en la mejilla derecha, bueno, tú bonitamente le pongas la izquierda y no hagas nada por defenderte. No está diciendo eso. Está hablando de la actitud del corazón, de poder tener un espíritu manso que permita resistir todos los ataques, todas las pruebas, encomendándolo al Señor y confiando en lo que el Señor puede hacer. Yo me acuerdo cuando tenía 14 años, 15 años, ya me había convertido, y tenía un compañero del colegio que era bien molestoso conmigo, me hacía bullying, ¿no? En ese tiempo no sabíamos lo que era bullying, pero era molestoso conmigo. Y un día recuerdo, me quiso pegar, quiso hacerme pelea. Y yo no le respondí, decidí no responderle. Y eso fue suficiente para que él se diera cuenta que conmigo no iba a encontrar una persona que reaccionara ante esa amenaza. Ahora hay circunstancias, como sé que le ha pasado a uno de los chicos de nuestra iglesia, que le han estado fastidiando por semanas, un solo chico fastidiándolo a él, metiéndose con su papá, metiéndose con su mamá. Este chico no aguantó, reaccionó y le dio duro al otro muchacho. Yo no avalo la violencia, pero no creo que el Señor tampoco nos llame a ser mensos, ¿verdad? Uno tiene que poner las cosas en su sitio y con mucha sabiduría y amor cristiano y con mucha prudencia manejar las situaciones que se nos puedan presentar. No estoy avalando que respondamos violencia con violencia. La otra forma en que debemos poner en práctica la mansedumbre aparece en Mateo capítulo 18, en el versículo 22. En Mateo 18, 22. Va a leer desde el 21. Dice que Pedro se le acerca al Señor y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús, ¿qué le dice en Mateo 18, 22? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Qué está diciendo el Señor? Que debemos perdonar solamente 490 veces. Y entonces cuando llegamos a la 491, ahí te doy. No. El número 7 en la Biblia tiene que ver con perfección. Tiene que ver con lo que es completo. Lo que el Señor está diciendo, siempre hay que perdonar. Siempre tenemos que estar dispuestos a correr esa milla extra y perdonar al que nos hace daño. Es mucho más fácil reaccionar, dejar que el carácter y el temperamento salga y golpear las paredes y golpear a otros y enojarnos. Pero sabemos que lo que el Señor está pidiendo de nosotros es aprender de Él, que fue manso y humilde
de corazón. ¿Eres una persona mansa? Y finalmente encontramos lo que es la templanza. Yo hice un descubrimiento con este tema de la templanza, porque yo pensé que la templanza tenía que ver necesariamente con el dominio propio para con otra persona, ¿no? Eso es la mansedumbre. Pero la templanza, cuando estamos hablando de la templanza, tiene que ver con el dominio propio y la autodisciplina, pero para vencer el pecado. Tiene que ver con la autodisciplina, con el dominio propio, pero para vencer el pecado. Tiene que ver con esa firme resolución de dejar el pecado y todo aquello que nos aleja de Dios. Por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 16, se nos muestra todo lo que hay que dejar de hacer. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y ahí encontramos todo lo que el creyente tiene que dejar de hacer para vivir y evidenciar esa templanza, esa autodisciplina, ese dominio propio en su caminar en la vida cristiana. Todo lo que hay en el mundo. ¿Qué significa eso? ¿Que debemos tomar una nave espacial e irnos a vivir a Marte o a Júpiter? No, no está hablando de eso la palabra del Señor. Está hablando de que no debemos vivir conforme a este sistema que se llama mundo, que tiene antivalores cristianos. Si tú miras lo que la sociedad hoy cree, te darás cuenta que todo lo que cree y todo lo que practica está en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que tenemos que dejar es todo lo que hay en el mundo. Esas influencias, esos amigos, esas circunstancias que no le hacen bien a nuestra vida, sino que nos afectan. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne tienen que ver con esa naturaleza pecaminosa de cada hombre, de cada mujer, de esas pasiones desordenadas que aparecen en la vida de todo hombre. Luego va a decir los deseos de los ojos. Esto tiene que ver con lo que miramos en la televisión, con lo que miramos en el internet, lo que miramos en las redes sociales. Todo lo que contamina el corazón entra por los ojos. Y no tengo que ser más explícito en este tema. ¿Qué cosas estamos mirando? ¿Qué uso le estamos dando a nuestra vista? Que está llenando nuestra mente y está llenando nuestro corazón a lo mejor de cosas, de escenas, de situaciones que desagradan totalmente al Señor. Y la vanagloria de la vida, el orgullo. Hemos dicho que el orgullo es todo lo contrario a la mansedumbre. Y este tema es el tema de la próxima semana, cómo vencer el orgullo, cómo enfrentar el orgullo. Nada de eso proviene del Padre, sino proviene del mundo. Pero a su vez Filipenses 4:8 nos va a mostrar lo que sí hay que hacer, lo que todo cristiano tiene que hacer. Mira lo que dice Filipenses 4:8, lo tienes en la pantalla. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué cosa? Pensad. ¿Te das cuenta? Todo empieza en el campo de la mente. ¿Qué patrones mentales nos hemos formado? ¿Qué esquemas de pensamiento hemos desarrollado en nuestra vida que están llevándonos a vivir una vida de indisciplina donde no se evidencia la templanza como un aspecto del fruto del Espíritu Santo? La templanza, el dominio, es importante. Ahora, no es fácil ejercerlo. ¿Te acuerdas la experiencia del apóstol Pablo? Lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7. Las cosas buenas que quiero hacer no lo hago. Y lo malo, justamente eso hago. Y grafica esa lucha entre el bien y el mal, entre la naturaleza espiritual y la naturaleza de pecado. El bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero, eso hago, dice Pablo. Llega a exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego él mismo se da la respuesta, ¿no? Gracias doy a Jesucristo, dice él. Porque solamente en Cristo podemos tener la victoria espiritual. Ahora en Filipenses, en el capítulo 3,
en el versículo 12, Filipenses 3, 12. El mismo apóstol Pablo va a señalar que esa lucha es constante. En Filipenses 3, 12 va a decir, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él dice, yo no soy perfecto, tengo mis luchas, tengo mis debilidades, tengo mis problemas, le fallo al Señor. Trato de esforzarme, trato de caminar, pero no soy perfecto, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo. En otras palabras dice, no tiro la toalla, no abandono la carrera, sigo adelante. Hay creyentes que a la primera prueba, a la primera caída, ya quieren abandonar al Señor. Ya quieren tirar la toalla. Esto no es para mí. Y yo conozco creyentes que han abandonado la carrera. Fueron creyentes en un momento. Han tirado la toalla, se han dejado vencer y hoy están viviendo vidas miserables y tristes. No abandones la carrera, hermano. Sé como el apóstol Pablo que aunque no seas perfecto, aunque tengas dificultades, prosigues a la meta. Continúas adelante agarrado del Señor. No abandones. No te des por vencido. Agárrate del Señor. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las debilidades, confía en Él, que Él no te quiere dejar. Y termino con Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículos 13 y 14. Ese mismo apóstol Pablo que ha encontrado que tiene que vivir esa lucha entre obedecer a Dios y obedecer a su carne. En Romanos 13 y 14 va a decir, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué interesante que el mismo apóstol Pablo, que ha enfrentado ese conflicto entre querer obedecer a Dios y a veces fallarle, que vive esa lucha permanente, nos diga, andemos honestamente. Dejemos a un lado glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias, y en el lenguaje del apóstol Pablo nos dice, vestíos del Señor Jesucristo. Pongámonos el ropaje espiritual, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No proveáis para los deseos de la carne. Allí se encuentra la clave para evidenciar en nuestra vida la templanza. La templanza no tiene que ver con control de carácter. La templanza tiene que ver con el control de tu vida espiritual. La templanza tiene que ver con la autodisciplina para evidenciar en tu vida las marcas del verdadero cristiano. Te pregunto en esta tarde ya, ¿estás ejerciendo el dominio propio en tu vida? ¿Estás evidenciando estos aspectos del fruto del Espíritu Santo que deben brotar de una manera natural en tu corazón, evidenciarse en un carácter cristiano formado por el mismo Señor? Si no conoces al Señor, no vas a poder evidenciar en tu vida el fruto del Espíritu Santo. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo. Lo primero que tienes que hacer es conocer al Señor. Y solamente así podrás mostrar el aspecto del Espíritu Santo en tu vida. ¿Eres un hombre o una mujer de fe? ¿Eres un hombre, una mujer manso, de templanza? ¿Estás evidenciando el fruto del Espíritu Santo? ¿O quizá estás dando mal testimonio porque todavía hay aspectos de tu vida que no han sido sometidos al control del Espíritu Santo? Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poder reflexionar sobre esto y cambiar aquello que tiene que ser cambiado. Amén.
Vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro delante del Señor y tener un momento de oración. Gracias, Señor, por el desafío que nos has mostrado en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú siempre estás, que siempre tienen que recordar en toda relación matrimonial. ¿Alguien se acuerda cuál es esa palabra clave? Que yo le he repetido varias veces. ¿Quién me la dice? Ceder. Gracias, Teo. Ceder. La palabra ceder es importante para toda relación matrimonial. Y la palabra ceder nos habla de un carácter dispuesto a someterse al Espíritu Santo y evidenciar la mansedumbre como aspecto del fruto del Espíritu Santo. Les pongo un ejemplo. Está el esposo y la esposa en la cama, van a dormir, se olvidaron de apagar la luz y la esposa le dice al esposo: mi amor, ¿podrías apagar la luz? Y el esposo le dice: ya estoy en la cama, ya estaba por dormirme, apágala tú, por favor. ¿Cómo somos en casa? ¿Cómo somos en el trabajo? O cuando conducimos el auto, ¿no? Y se nos atraviesa por ahí una de esas combis terribles. A veces pensamos que somos cristianos solamente cuando venimos a la iglesia y no cuando estamos en otros contextos alrededor nuestro. Pero Santiago capítulo 1, versículo 21 nos va a decir que la mansedumbre es necesaria para recibir la palabra de Dios. Esto a mí me llamó la atención porque aún para recibir la palabra de Dios tenemos que venir con una actitud de mansedumbre. Dice el versículo 21 de Santiago 1, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que para recibir la palabra de Dios, tenemos que evidenciar mansedumbre en nuestro corazón. Eso quiere decir que tú no puedes venir a la iglesia, al culto, o a tus clases de escuela bíblica, o al seminario, e ir con una actitud orgullosa, una actitud altiva, una actitud molesta, con un temperamento desenfrenado. No, porque no vas a tener el corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser recibida con un espíritu de mansedumbre. Y la esposa lo mira y le dice: pero yo apagué la luz ayer, pues apágala tú, no seas malito. Y ya va subiendo el tono de voz. Y el esposo le dice: ay, tú toda la vida con lo mismo, apaga tú la luz y no fastidies. Y por no decidirse quién irá a apagar la luz, se arma un conflicto entre el esposo y la esposa por un asunto insignificante. ¿Por qué? Porque ninguno estuvo dispuesto a ceder. Si alguno hubiera cedido, hubiera evidenciado la mansedumbre. ¿Me dejo entender? Entonces, la mansedumbre tiene que ver con ese doblegar el carácter, aún la razón y el temperamento, para poder evidenciar este aspecto del fruto del Espíritu Santo. Y no evidencia la mansedumbre. O quizá algún vecino, ¿no? Que dice: ¿para qué voy a ir a la iglesia si este creyente que es mi vecino se para enojando todo el tiempo? Y no puede apaciguar su carácter ni su temperamento. Ahora, esta es una disciplina que toma tiempo y es un proceso largo. Pero uno tiene que aprender constantemente a doblegar el carácter y a permitir que el Espíritu Santo actúe en tu vida y evidencie ese fruto o ese aspecto del fruto que se llama mansedumbre. Yo siempre, cuando hablo con los matrimonios en una boda o en alguna reunión, yo les digo: hay una palabra clave